Shalom, bendiciones, bendiciones, la paz del Rey sea con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en nuestro espacio de estudio. Estamos hablando acerca de la justificación, el concepto de justificación dentro de lo que es el primer siglo, las cartas, los evangelios, las cartas de Pablo, y hemos visto que la palabra justificación se usa en varios contextos y es importante entender cuál es el contexto en el que se está hablando. La mayor parte del tiempo tiene que ver en concordancia con lo que es la Torá, pero también tiene que ver con la justificación, de acuerdo a lo que vimos en Romanos, la justificación que es el perdón del pecado de muerte que teníamos. Es interesante la semana pasada ver cómo el libro de Romanos capítulo 5 habla acerca y la intercala entre lo que es la justificación, porque dice somos justificados por la fe, porque aparte de la Torá, o sea, tenemos que ver que aparte de la Torá hubo un mecanismo para justificarnos de algo que no tenía justificación, y era los pecados de rebeldía que conducían a la muerte. Hemos visto cómo el término dikaios se utiliza en los diferentes, las diferentes formas, y hoy vamos a ver la parte número 3. No sé si vayamos a terminar todo, pero vamos a ver la parte 3 y vamos a seguir explorando este concepto de justificación, o la palabra griega dikaios, que es lo que hemos estado hablando en las últimas dos clases. Así es que dice por aquí, dikaios puede usarse para los patriarcas. Por ejemplo, en Mateo 23:35, cuando dice mismo Yeshua, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Si nosotros vamos a Mateo 23:35, nos vamos a dar cuenta que aquí dice, para que venga sobre vosotros la sangre justa, y aquí la palabra es dikaios. Y dijimos que justo es caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad. Ahí es donde tiene que ver la Torah, moralidad o justicia. Entonces dice Abel el justo. Nuevamente justo es dikaios. Justo aquí es caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad. Y ya vimos que la moralidad tiene que ver con la Torah. Entonces dice, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Tanakh, segunda de Pedro 2:7, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí hay un contraste, porque dice, y libró, está hablando de la condenación, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo. Aquí justo es dikaios, justo, caracterizado, la misma definición es un adjetivo, caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad. ¿Ok? Dice, libró al justo, al que tenía estándares de moralidad altos, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Un contraste. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nos está hablando aquí, nos está diciendo el contraste de por qué Lot fue salvo, porque de alguna manera él afligía su alma y no seguía la corriente impía, no seguía la corriente pecaminosa, como si lo hacían todos los moradores de Sodoma y Gomorra. Y ya hablamos en alguna ocasión, en alguna de las porciones, una de las parashás, que el pecado de Sodoma y Gomorra no era el homosexualismo, no eran los pecados sexuales, sino era la falta de justicia y bondad hacia los demás habitantes. Y aquí vemos el contraste. Dice, Lot era justo, él afligía su alma cada día, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Al igual que ya describimos la semana pasada, al igual que Noé, que es descrito que era como justo, ahora estamos viendo que Abel es descrito como justo, y todas estas cosas son cosas interesantes. Entonces sigue diciendo por aquí, los profetas, Mateo 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La sangre inocente de los mártires, Mateo 23:35, ya lo leímos. Fíjese lo que dice aquí. La fidelidad a la ley, la fidelidad a la Torá, a menudo está en juego,
pero con énfasis en relación con Dios en los padres de Juan el Bautista. Lucas 1:6 nos dice, ambos eran justos. Vamos a ver qué nos dice la palabra ahí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. La palabra es dikaios. Y nuevamente, si vemos justo, aquí va a ser un adjetivo, el mismo, caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad o justicia. Dice, ambos eran justos. Ahora fíjese la definición que nos va a dar el escritor de Lucas. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hace 2 semanas hablábamos que Romanos dice que somos justificados, pero una vez que somos justificados del pecado de la muerte, somos perdonados, ahora nuestro carácter tiene que ser elevado a una persona que tenga un moral, una conducta, una moralidad estándar basada en la Torá. Y aquí vemos en el ejemplo de Juan, de los papás de Juan, dice, eran justos, Juan y Elizabeth eran justos, pero dice, nos da un adjetivo más. Aparte de que eran justos, ¿cómo se consideraban justos? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si se acuerda, la semana pasada hablamos acerca de Romanos, cuando dice no son los oidores de la fe los justificados, sino los hacedores. Hay requisitos, porque ahora para entender el concepto de justificación, tenemos que entender entonces qué es aquel que vive conforme a la Torá, conforme a las ordenanzas, conforme a los mandamientos, porque esa persona que es un hacedor de las ordenanzas del Señor es una persona justa, es una persona que tiene un estándar moral alto, que va a ser una contraparte de lo que es el mundo, que tiene los estándares de morales bajos. Esta persona moral que tiene valores, que tiene mandamientos, que tiene esa conducta, va a vivir en un estándar alto. Vamos a seguir leyendo por aquí. Como la Biblia va definiéndose solita, sin nosotros forzar nada. Entonces dice Simeón también, Lucas 2:25. Y he aquí, cuando viene Yeshua con sus padres al templo, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. La palabra piadoso es devoto, que exhibe una práctica religiosa cuidadosa y una adecuada veneración a Dios. Entonces esta persona, Simeón, era justo, tenía estándares morales, porque era devoto, que tenía un devoto, aquí nuevamente, tenía una exhibición en sus prácticas religiosas. Esperaba la consolación de Israel y el Ruach, y el Espíritu estaba sobre él. Aquí vemos entonces ahora que era justo, tenía valores de estándares morales. Su exhibición de esos estándares en su práctica y su vida, lo que se consideraría como vida religiosa, era excelente. Y el Ruach que estaba sobre él. Entonces, es mentira que las personas que guardan Torah, que estudian Torah, se alejan del Espíritu. Es mentira que una persona que tiene la Torah no puede tener Espíritu. Y es mentira que una persona que tiene Torah se aleja del Mesías, porque en Simeón estamos viendo que él reconoce, más adelante lo vamos a ver, que levanta al niño y lo reconoce como el Mesías, como el Salvador. Eso quiere decir que él reconoce al Mesías. Era justo, tenía una conducta, una exhibición de su conducta religiosa, era devoto y tenía el Espíritu sobre él. Todo lo que el sistema tradicional, lo que el cristianismo nos dice, lo contrario de una persona que estudia la Torah, que quiere vivir de acuerdo a la Torah, que quiere vivir de acuerdo a las ordenanzas, las encontramos en Simeón. Dice, él era justo, piadoso, que la palabra piadoso es eulal. Vamos a ver por aquí. No la sé pronunciar, así es que para eso está Logos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Aquí dice, mire, piadoso, temeroso de Dios, devoto. Eblabés. ¿Ve? Eblabés. Y aquí nos dice, piadoso, temeroso de Dios,
devoto. Aquí está su traducción con la Septuaginta. Es una persona apartarse, que se encuentra en Levítico 15:31. Así apartaréis de impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Una separación entre lo que es la santidad, nacer, nizar, apartarse. Esta es la Septuaginta. Abstenerse, dedicarse, consagrarse, apartado. Ve cómo tiene tiene que ver con el contexto religioso. Mantenerse separado, servir, ayunar, separar son los sentidos de la palabra. Interesante, porque de eblavez, que es temeroso, se conecta en la Septuaginta con nazar, que es apartarse. Consagrarse, apartarse, alejarse, tiene que ver con naziriato, no necesariamente ser un nazir, pero tiene que ver con la consagración. Abstenerse de algo, ayunar, apartarse, seguir a algo o a alguien. Vamos a seguir leyendo por aquí. Que es Simeón. Entonces era justo, era apartado, era, dice ahí, devoto, apartado, era el Espíritu de Dios. Estaba sobre él. También lo vemos con Cornelio, Hechos 10:22. Ellos dijeron, vamos a ver aquí, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, dicayaos, temeroso de Dios. Dice aquí temeroso, la palabra temeroso de Dios. Vamos a ver si nos la da aquí. Fobeo. No me va a dar el contexto de lo que era un temeroso de Dios en el primer siglo. No me lo da aquí, fobeo. Pero temeroso de Dios en el primer siglo era una persona que había aceptado la Torá, pero no había hecho conversión, no era un prosélito. En el primer siglo estaban los judíos, los que eran judíos de nacimiento, estaban los prosélitos, los que se habían convertido, pero se les llamaba prosélitos, y estaban los temerosos de Dios o los creyentes de la puerta, los que estaban a la puerta de las sinagogas, que habían aceptado la Torá como un estilo de vida, no tenían circuncisión porque no habían llegado a ese punto, no habían hecho conversión, pero se les llamaba temerosos de Dios. Ese era un temeroso de Dios. ¿Okay? Entonces, en Cornelio nos está diciendo que es justo, pero que es un temeroso de Dios. Justo, pero que tiene el yugo de la Torá sobre él. No es cualquier persona. Se da cuenta que hoy estamos uniendo lo que es justicia con Torá y espíritu y ruach también. Entonces, Cornelio. José trata con rectitud a María. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él era un justo, no quiso difamarla, no quiso traerle mal nombre cuando se enteró de que ella estaba esperando al Mesías. El Nuevo Testamento adopta la distinción entre dicayaos y amartolos o adicos, pero le da un giro irónico, ya que todos están llamados a la conversión. Y mientras el celo justo encuentra reconocimiento, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hay un severo rechazo de mera apariencia o complacencia, Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, Lucas 20:20. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad al gobernador. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces quiere decir que estos estaban
tratando de aparentar que eran justos, pero no eran justos. Solamente estaban tratando de aparentar algo que no era. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Habrá resurrección de los justos. ¿Quiénes resucitan a los justos? Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Pero el contexto muestra que el amor constituye el dikaios. Dikaios, que es el término para justificación. Dikaios a veces denota al discípulo como una persona que verdaderamente guarda la ley o hace la voluntad de Dios. ¿Ve? Dikaios denota al discípulo, a veces denota al discípulo como una persona que verdaderamente guarda la ley o la Torá o hace la voluntad de Dios. Tenemos que entender que hacer la voluntad de Dios no es como nos lo habían enseñado. De hecho, yo lo enseñé muchas veces así. Hacer la voluntad de Dios es ir a la iglesia. Hacer la voluntad de Dios es ayunar, es leer la Biblia, es diezmar. Hacer la voluntad de Dios es este tipo de cosas. Pero hacer la voluntad de Dios realmente es guardar la Torah. Guardar la Torah. Dice, entonces, esta es hacer la voluntad de Dios es el que guarda la ley una persona que guarda la ley o hace la voluntad de Dios. El que recibe al justo, recibe la recompensa del justo. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Los dikaios serán separados de los poneroi. Mateo 13:49. Aquí encontramos una separación. Y es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Aquí lo bueno dice: así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La palabra malo aquí es poneiros, persona malvada. Y vamos a ver aquí, persona malvada es lo contrario de justos. Fíjese, persona malvada, una persona caracterizada por malas acciones y un carácter inmoral. Ahora, vea lo contrario con justos. Dice, apartarán a los porneiroi y de entre los justos. Y justos es una persona caracterizada por acciones justas y morales. Ve que es todo lo contrario. Fíjese esta definición. Acciones justas y morales. Ahora fíjese la definición de malos. Una persona caracterizada por malas acciones y carácter inmoral. Todo lo contrario. ¿Okay? So hay una separación. Los dikaios serán separados de los poneroi. Los dikaios en el juicio final son aquellos que han practicado el amor. Mateo 25:37. Entonces los justos, los dikaios, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Esta es cuando Yeshua está hablando. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es la segunda venida del Mesías, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos con los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los justos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ve, aquí dice que son los mismos, las ovejas que están a la derecha. Ahora aquí dice los justos, dikaios, persona justa, que tiene acciones justas y morales, acciones morales. Los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O sediento? ¿Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Estos son los cabritos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ya le dice lo mismo. Entonces ellos le dicen, ¿cuándo te vimos? Y él les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán al castigo eterno y los justos callaos a la vida eterna. Sigue siendo por aquí. Santiago sostiene a los discípulos en mente cuando les dice que los justos son oprimidos por los ricos, Santiago 5:6, y que sus oraciones tienen gran poder, Santiago 5:16. Lo que se dice acerca de los santos del Tanakh, se transfiere de manera similar a los creyentes, primera de Pedro 3:16, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Nuevamente, si vamos aquí, nos vamos a dar cuenta de que dice los justos y nos va a dar la misma definición, dicallaos, justo, aceptados, estándares aceptados de moralidad, de justicia, y aquellos que hacen el mal. Mal comportamiento, actuar mal, cometer un acto que es moralmente incorrecto. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque nos damos cuenta de que la definición de la Torá siempre va a tener una pureza moral. Impureza moral es todo aquello que va en contra de lo establecido por Dios. Lo que se conoce como buenos y malos. Vamos a seguir yendo por aquí. Ok, vamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a ir por aquí. Hebreos 12:23, Apocalipsis 22:11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es Pablo quien nos cuenta cómo se vuelven las personas en Dicaío. Pablo puede aceptar la distinción entre los justos y los malvados. El Dicaiaos es aquel que, como hacedor de la ley, será vindicado por la sentencia de Dios. Nuevamente, en Pablo 2:13 encontramos este concepto que dice, porque no son los oidores de la ley, la Torá, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Acuérdense, el problema aquí es que cuando Pablo habla de que no somos justificados por la fe y los hacedores de la Torá son justificados, hay dos tipos de justificación. Los hacedores de la Torá son justificados en cuanto a carácter, en cuanto a conducta, en cuanto a personas de un testimonio intachable. Por lo tanto, son justificados. Tus acciones te justifican ante Dios para tener una vida correcta, una vida bendecida por tus acciones. Pero no te justifican para darte vida eterna, porque lo único que te justifica para vida eterna es creer que Dios levantó al Mesías y que a través de levantar al Mesías te justificó a ti de algo que no podía ser justificado, y es la paga de tu pecado, que era la muerte. Pero a través del Mesías ahora somos justificados para tener vida eterna. Así es que no tenemos que confundir, porque muchas veces confundimos y decimos, no, pero somos justificados por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay dos tipos de justificación. La justificación que produce vida eterna y la justificación que produce bendición. La justificación que produce bendición es aquella que se produce a través de tus obras, de tu carácter, de un carácter intachable, de una moral. La justificación que produce vida eterna, nadie la puede alcanzar aquí en la tierra. Nadie la puede alcanzar en vida. Únicamente es
la fidelidad en creer que Dios levantó al Mesías de entre los muertos y que a través de esa fidelidad nosotros también seremos levantados y Dios nos ofreció la vida eterna a través de esa fidelidad. Somos justificados de la muerte en el Mesías para vida eterna, pero somos justificados por nuestras obras para una vida llena de bendición por nuestro carácter justo, moral, intachable, como Abel, como Abel, como quién más leímos, como Lot, como Abraham. Pero eso no nos produce la justificación de la vida eterna. Son dos cosas distintas, pero que en Dikaios, por eso le digo que Dikaios tenemos que entender el contexto. ¿Qué es el Dikaios? ¿Qué es la justificación por fe? La justificación de la muerte. Eso es lo que Pablo habla y dice, no por obras para que nadie se gloríe, es un don gratuito, es por fe. La justificación de la muerte. Pero el dikaios, el presentarme ante Dios justo, eso lo produce mi carácter. Y esto sucede cuando no tenemos al Mesías. Efesios 2, estamos lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, lejos de las promesas, pero en el Mesías somos acercados. ¿Por qué? Porque somos justificados. Se nos da un lugar en el convenio. Nos justificó de la paga del pecado, de la muerte. Ahora tenemos vida en el Mesías. Somos presentados justos. Nuestros pecados pasados son perdonados. Romanos 5. Pero ahora que venimos delante del Padre, son nuestras acciones las que dan testimonio de nosotros. Acuérdese, vimos la semana pasada en Romanos 5. Vamos a verlo por ahí. Vamos a ir a Romanos 5. Voy a abrir esta Biblia, las Américas. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada, porque dice justificación, aquí está. Romanos 5. Romanos 5. ¿No era Romanos 5? No, era Romanos 3:25, perdón. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación al Mesías, por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el Mesías, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en el Mesías. Pero esa es la justificación. Dios a través del Mesías nos justificó para presentarnos sin pecado, porque ya nuestros pecados pasados son perdonados. Pero de ahí en adelante, ahora tú tienes que ser un justo, moralmente intachable a través de tus obras para seguir adelante. Seguir leyendo por aquí. Por otro lado, nadie es justo por cumplir la ley, porque todos están bajo pecado. Romanos 3:10. Uno se vuelve dikaios al recibir el dikaiosine de Dios como el poder de salvación de Dios. Esta recepción es por fe. En apoyo, Pablo aduce a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero el justo es aquel que cree en el justo, que es Yeshua. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita, mas el justo por la fe vivirá. Pero ya entendimos en Romanos quién es ese justo, Yeshua, y la fe en el justo. Gálatas 3:11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero si nosotros no entendemos todos estos versículos a raíz de esto que está hablando Pablo en Romanos capítulo 3, no vamos a entender que hay dos tipos de justificación. Esta es la justificación que habla que es por la fe. Vamos a leerla nuevamente. Romanos 3 dice, ahora bien, sabemos que
que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías Yeshua para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Se está hablando de los pecados de muerte, siendo justificados gratuitamente por gracia por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el Mesías, sea justo. El justo por la fe vivirá, y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la Torah. Aparte de las obras de la Torah. Así que las dos van a trabajar juntas. Pero las obras de la Torah no te podían justificar para la muerte. Ahora está diciendo, aparte de la Torah, aparte de las obras de la Torah con las cuales eres justificado ante Dios, pero no puedes ser justificado para vida, Dios muestra su justicia con el Mesías para que Él sea justo y a través de Él ahora seas justificado moralmente, correctamente, puro ante Dios, como Simeón en el templo, como Lot, como Abel, pero que ahora a través del Mesías pueda ser justificado de lo que aquí en la tierra nadie podía ser justificado, la muerte, y ahora tengas cura para la corrupción terrenal, la corrupción moral, seas moralmente justificado y seas justificado para vida eterna. Interesante cómo ahora podemos entender esta parte y nos queda más que claro. Espero que lo esté entendiendo y pueda ver que es sumamente interesante. Entonces dice, solo los dicallados alcanzarán la vida, los que han sido justificados, pero la vida solo se puede alcanzar por la fe. Claro, ya lo vimos. De ahí que el dicallados es aquel que es justificado por la fe. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de vida y muerte. Por Adán entró la muerte. Por Yeshua entra la vida. ¿Ok? Seguimos por aquí. Anticipa el juicio cuando los pecadores serán presentados o justificados por la sentencia de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2.10. Esta es 1 de Tesalonicenses 2.10. Vamos a ver qué nos dice ahí. 1 de Tesalonicenses. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Sin embargo, la conducta presente es el tema. Somos justos cuando actuamos de acuerdo con la... Nuevamente, este es un tema recurrente y que lo vemos vez tras vez tras vez. Somos justos. ¿Cuándo somos justos? Romanos nuevamente. Se fue. ¿Cuándo somos justos? Cuando actuamos. Por eso la definición de justo es aquel que tiene un estándar moral alto, porque dice, somos justos cuando actuamos de acuerdo con la ley divina, la Torá. En 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Por qué? Porque los que son
los que son justos viven de acuerdo a la Torá. En contraste con un uso falso de la Torá, los cristianos son dikaió porque usan su libertad de una manera que concuerda con la norma divina. El obispo debe ser dikaios, sino hospedador, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Muchas veces se nos olvida esta partecita. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos, la palabra anciano es presbítero, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra santo es oción, santo, puro, tener las características de pureza ritual o moral. El contexto a menudo enfatiza uno sobre el otro, pureza ritual o pureza moral. Si nosotros vemos esta palabra en el griego, ocios. Vamos a ver cuál es en la Septuaginta. En la Septuaginta es tamim. Aquí sin defecto. Tamim. También está Shalom. Yazar. Mikdash tiene que ver con santuario. Hasid. Hatom. Sak. Tahor. Tahor que sabemos que Tahor. Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Tahor, sabemos que es algo que está puro. Tam, Gesed y Hasid. Y las palabras en hebreo. Esa es la Septuaginta. Vamos a cerrar este y este. Vamos a regresar aquí. Entonces, somos justos cuando actuamos de acuerdo con la ley divina. Tito 1:8 en el mismo sentido, a menos que trate de tomar decisiones justas. Dikaiosine, el uso religioso y secular. Dikaiosine en la ética griega. Las palabras con sine se desarrollan con el pensamiento abstracto. Y dikaiosine estrechamente relacionado con el sentido griego de la ley. Dikaiosine tiene que ver su conexión con la ley. Aparece comúnmente como una virtud. Denota a la virtud cívica de la observancia de la ley y el cumplimiento del deber. Esto es dikaiosine, justo. Tiene que ver a la persona que observa la Torá. B, virtud como tal. C, una de las virtudes cardinales. Y D, en el misticismo, el poder de la virtud del que está investido el iniciado. La visión jurídica del término. La idea en derecho es la justicia distributiva, es decir, asignar lo que se debe. Dikaiosine en Josefo y Filón. Acuérdense, Josefo y Filón son los historiadores del primer siglo. Josefo tiene el término para la palabra justicia divina y la virtud humana como parte de la piedad. Filón habla de la justicia de Dios en el sentido de su revelación cuando pregunta ¿qué es lo correcto? Tiene una concepción ética muy desarrollada en la que dikaiosine es la principal virtud cardinal que se origina en el alma cuando sus tres partes logran la armonía y cuya obra es la curación, la paz y la alegría. Es meritorio, aunque en última instancia Dios mismo lo dé. Justicia en la Septuaginta. La justicia de Dios, ¿hasta qué punto dikaiosine hace justicia al concepto hebreo tzedek, con su fuerte componente legal y del pacto?
En los últimos capítulos de Isaías está presente la idea de una disputa legal. Dios interviene judicialmente por los oprimidos, de modo que la Yeshua, la salvación, está estrechamente ligada a la justicia. La justicia de Dios en su reinado judicial significa que en fidelidad al pacto salva al pueblo. En general, la Septuaginta expresa bien esto con el uso de dikaiosine, al mismo tiempo que lo relaciona con el juicio divino. La justicia del hombre. El significado aquí es la observancia de la voluntad de Dios. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hay un vínculo estrecho con la verdad. Por ejemplo, en Sabiduría 5:6, Sabiduría de Salomón: nosotros ciertamente erramos del camino de la verdad, y nunca nos resplandeció luz de justicia, ni nunca el sol de justicia nos salió. Interesante que la Sabiduría de Salomón nos está hablando del sol de justicia, y Malaquías nos habla que en sus alas el sol de justicia traerá sanidad, y sabemos que ese sol de justicia es Yeshua, a través de la cual Dios en su fidelidad salva al pueblo. Él es el Yeshua. Justicia en la sinagoga. La justicia de Dios. Los rabinos no hablan de la justicia de Dios en la línea con Romanos 3:21. Pero Deuteronomios 33:21, que dice: escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Adonai. Deuteronomio 33:21 se interpreta de manera diferente. Al Mesías se le llama justicia, con una connotación de misericordia. La justicia con acción humana, como acción humana. Para los rabinos, esto es especialmente la limosna o la benevolencia, que es una de las obras más meritorias. La limosna o la benevolencia, la sedaká, especialmente es la justicia humana. Por eso, cuando nosotros leemos Hechos, se nos pasa de largo algo interesante que aparece ahí. Romanos capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. Esta limosna es el hemoicine, que es caridad, donación. Vamos a ver si la Septuaginta lo llama como, aquí está, sedaká. Ve, aquí está la palabra sedaká. Y es lo que los rabinos llamaban la acción humana de justicia, la limosna o la benevolencia. La base de la visión rabínica. La idea subyacente discernible en la Septuaginta es que toda la observancia de la ley es meritoria. Estar ante Dios depende de si predomina el bien o el mal. Las limosnas y las obras de caridad son especialmente útiles. El juicio final decide si es mayor el mérito o la transgresión. La relación de la justicia de Dios con su misericordia. En los salmos de Salomón, los jubileos y similares se relata la justicia y la misericordia de Dios. Dios puede ejercer una misericordia inesperada en virtud de su justicia. Los rabinos también afirman que la medida de la misericordia es mayor que la justicia estricta. La justicia entonces se considera misericordia, así como la misericordia es mejor que la rigidez legal, incluso en la justicia humana. Así también lo es con Dios. Sin embargo, persiste la incertidumbre cuando la justicia y la misericordia divinas se equilibran entre sí, porque en el primer caso ambas están marcadamente contrastadas. Interesante lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver aquí. Déjeme checar algo por aquí. Okay. Ok, entonces
¿Dónde estamos? Ok, aquí estamos. Dicaiosine, los escritos no paulinos del Nuevo Testamento. Dicaiosine como juicio y regla justos. La palabra a veces puede denotar el justo juicio de Dios al regreso del Mesías. Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuevamente resuenan las palabras que leímos en Romanos capítulo 3. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Marcos 16. Segunda de Pedro 1:1. Simón, Pedro, siervo y apóstol del Yeshua el Mesías, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Yeshua el Mesías, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Segunda de Pedro tiene el sentido del gobierno justo de Dios al guiar a la comunidad. La justicia de los gobernantes es el punto en Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones. Un uso extraño está en Hebreos 5:13, lo que parece indicar que un niño no puede entender el habla correcta. Dicaiosine como conducta correcta ante Dios. Excepto en la fórmula de Pablo, dicaiosine, teu, el uso principal es la conducta correcta el uso principal de dicaiosine o de justicia es la conducta correcta que concuerda con la voluntad de Dios y le agrada, la Torá. El hecho de que se tenga en cuenta la relación con Dios alinea esto con el pensamiento del Tanakh, el Antiguo Testamento. Por eso hemos estado viendo que las dos se complementan, no ha cambiado el concepto, no ha cambiado. Lo mismo que era justicia, lo mismo que era justicia para Noé, un varón justo en medio de una sociedad corrupta, es el mismo concepto para justicia en el primer siglo, cuando el varón tiene que ser correctamente moral. Mateo, este es el uso constante en Mateo. Yeshua es bautizado para hacer lo correcto ante Dios. El hambre y la sed de Mateo 5:6 es por un estado correcto ante Dios. Sin embargo, esta justicia es un regalo de Dios. Mateo 6:33. Debe buscarse con su reino. Trae persecución. Mateo 5:10. Incluye la práctica de la piedad. Mateo 6:1. La forma en que vino el Bautista es la conducta correcta. Lucas, la palabra tiene el mismo sentido en Lucas. La santidad y la justicia están unidas en la expectativa mesiánica de Lucas 1:75. En Hechos, Dios busca y reconoce la rectitud, es decir, lo que le agrada, incluso entre los paganos. Aunque hacer justicia, no sirve para la salvación. Aquí es donde tenemos que entender lo que ya leímos en Romanos. Hacer justicia no sirve para la salvación. Ahí es donde tenemos que entender estos dos conceptos. Hacer justicia no sirve para la salvación, porque esa justicia es por fe a través del Mesías. El problema es que el cristianismo ha mezclado lo que es justicia como encerrarlo por todo. No. Mi justicia, mi justificación, mi conducta correcta, la Torá no me va a salvar. Pero una vez que fui justificado, salvado, ahora la Torá debe ser mi mapa, mi guía para mi vida y vivir correctamente una vida justa después de haber sido justificado. Entonces, para nosotros, que estábamos fuera del pacto, cuando venimos al Mesías somos justificados para vivir justamente. El judío vive justamente siguiendo la Torá y será justificado cuando reconozcan al Mesías. Ellos no necesitan convertirse, necesitan reconocer al Mesías para ser justificados de la muerte. Muchos de ellos no creen en Yeshua como el Mesías, pero sí creen en el Mesías que los va a rescatar de la muerte. No importa si no es Yeshua, pero creen en el Mesías. Cuando les he revelado que Yeshua es el Mesías,
todo se termina. Interesante, ¿va? Porque ahora es más fácil entender el evangelio. No se contradice. Fui justificado por la fe. Las obras no me salvan. Esa es la justificación de Dios. Pero para vivir justamente, y para vivir justamente necesito el compás, que es la moral, lo que a Dios le agrada, su justicia, sus estándares, su Torah como mi estilo de vida. Pedro usa esto, la imagen es similar aquí. El perdón es la presuposición de una vida de rectitud. El sufrimiento viene por esto. Noé lo representa. Los libertinos abandonan el camino de la justicia, pero el nuevo mundo será gobernado por él. Hebreos, lo mismo se aplica aquí. La exaltación del Mesías recompensa su justicia. Hebreos 1:9. Melquisedec está dedicado a la justicia y por lo tanto tipifica al Mesías. Noé hereda la justicia, es decir, una vida aceptable como fruto de la fe. En Hebreos 11:7, la conformidad con la voluntad de Dios resulta del entrenamiento, según Hebreos 12:11. El entrenamiento, o sea, la disciplina. Juan, la principal diferencia en Juan es una comprensión cristológica más consistente. Toda justicia está ligada al Mesías. El dikaios, él es el dikaios. Juan 16:8 y Juan 16:10. Haciendo lo correcto. En 1 Juan 2:29. Si sabéis que él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de él. Demuestra que lo que el Mesías encarna como dikaios, su contenido principal es el amor unos por otros, así como Mateo encuentra en la justicia el don de Dios y Pedro la basa en el perdón. Juan encuentra que solo es posible a través del compromiso con el Mesías. Dikaiosine en Jacobo. Santiago 1:20, la justicia de Dios es la conducta correcta a la que Dios le da su forma distintiva, la conducta correcta. La vida de acuerdo con la voluntad de Dios se ve como un fruto. En capítulo 2:23 y 2:24 se aborda cómo podemos ser justos ante Dios. Vamos a verlo. Santiago 2:23 y 24. Yo creo que para este ya debemos tener en claro qué es justificación y Santiago 2:23. Dice el 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Así cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. ¿Ve? Nuevamente Jacobo está conciliando las dos. El hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. De la misma manera, pero era el 21, 22 y 23. Entonces vamos a leer de aquí. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Okay? Se aborda cómo podemos ser justos ante Dios. La preocupación aquí es combatir una ortodoxia muerta que divide la fe y las obras. Las obras que justifican no son observancias legalistas, sino las obras de obediencia amorosas que Pablo llamó frutos del Espíritu. Abraham fue justificado por una fe que encontró cumplimiento en las obras. Si Pablo difícilmente hubiera podido expresar el asunto de esta manera, debemos recordar que esta formulación es de carácter más popular y que la preocupación práctica, es decir, que la única fe válida en la que produce obras está muy en línea con la proclamación total del Nuevo Testamento, incluida la del propio Pablo. La fe válida es la que produce obras. La que produce obras.
Dicayosina en Pablo. Origen y presupuesto del mensaje paulino de la justificación. La justicia legal constituye el punto de partida. La ley es una ley de justicia porque exige justicia. Romanos 9:30. Los que hacen justicia viven por ella. Romanos 10:5. Pero esto es imposible, excepto por la relativa inocencia de Filipenses 3:6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dicayosine no puede lograrse por medio de la ley. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Nuevamente, si no entendemos bien los conceptos, nos vamos a perder. ¿Cuál justicia? La justificación de la muerte, la vida eterna. Ahí es como se concilian las dos. La salvación es por la misericordia divina, no en virtud de obras que hayamos hecho con justicia. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Justificación y salvación son dos cosas distintas. En las luchas por comprender esto, que lo lleva a enfrentar un conflicto con un judaísmo legalista, Pablo lleva un concepto nuevo y comprensivo de la justicia de Dios que ofrece una visión de relación entre la ley y el Mesías. Las raíces se encuentran en la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el juicio de Dios, la esclavitud pecaminosa de la humanidad, el colapso de la piedad de la sinagoga y la dependencia de la intervención misericordiosa de Dios en el Mesías para que haya personas justas que entren en verdadera comunicación con Dios. El significado del uso paulino de dikaiosine teu y los principales elementos de la doctrina de la justificación. Tal como lo usa Pablo, teu en el término dikaiosine teu es un genitivo subjetivo. Esta es la justicia de Dios en la que estamos establecidos. Es una conjunción de juicio y gracia que Dios demuestra mostrando justicia, impartiendo como perdón y atrayéndonos a su reino, cómo se manifestará plenamente el juicio final. La humanidad total. Esta justicia de Dios no es solo una experiencia individual, es un acontecimiento universal en el Mesías a favor de toda la raza. La acción divina no es solo un atributo, sino que muestra a Dios obrando con una eficacia no menor que la de su ira. El centro en la cruz. Es en la cruz donde tiene lugar la acción salvadora. Pero la resurrección está estrechamente asociada con la crucifixión. De modo que la justificación no es solo una declaración, sino tiene un núcleo histórico. Por esta razón, el Mesías puede ser llamado nuestro dikaiosine, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Dios es y demuestra justicia. Dios es justo, Romanos 3:25. Pero su justicia es una expresión de gracia, que también muestra justicia en la forma concreta de un acto de expiación. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Todos estos versículos, Gálatas, Corintios, Romanos, nos está diciendo que Dios nos justificó a través de su Hijo. Hizo un acto salvador. Así la justicia y la gracia están unidas activamente para siempre y en el nivel más profundo. Esto significa que se excluye la laxitud antinomiana, porque el perdón es un acto de juicio que expresa el no intransigente de Dios al pecado. La justicia de Dios
es judicial y misericordiosa, al mismo tiempo en el único acto de salvación en el Mesías. Justificación forense. La justicia de Dios significa justificación. La justicia se atribuye forensemente a los creyentes. El juicio de Dios logra esto mediante la remisión. La justificación no es un mero como sí, porque la sentencia de Dios es soberana. Tampoco es el logro de la rectitud moral. Los justificados son justos ante Dios. El elemento forense, por supuesto, es solo una figura porque no estamos en la esfera de la justicia humana, sino que estamos tratando con el juez divino, que también es un rey ilimitado. Por tanto, debemos transponer el aspecto legal a la clave divina. Un acto de gracia reemplaza el procedimiento legal ordinario. Por esta gracia, como lo demuestra el concepto jurídico, no es caprichosa. Se ajusta al verdadero derecho. La imagen de Dios como juez es sostenible en la medida en que la ley humana expresa hasta cierto punto normas divinas imprecederas, pero debe entenderse en términos del acto divino que estrictamente encuentra paralelo humano. La relación con el término áfesis, la dorea ahora impartida y el estado de justificación. Áfesis es remisión. Pablo a veces usa las palabras como afeinai, catalesin, Romanos 4:7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Perdonadas. Aquí la palabra perdonadas va a ser afeimini, que viene de áfesis. Romanos 5:9 y Romanos 5:10. Pero usa dikaiosine para mostrar que el perdón tiene su base en el derecho divino. Dikaiosine se da e imparte ahora. Romanos 3:24, 5:1, 8:10, 9:30, 1 Corintios 6:11. De modo que es la acción de Dios como liberación radical. Es dorea, tanto impartido como recibido. Esta impartición gobierna toda la vida de fe, pero eso se puede llamar a la justificación un estado. Filipenses 3:9. Al mismo tiempo, la justicia de Dios es siempre tanto la que muestra como la que imparte. La multiplicidad en el uso de la frase se justifica porque la justicia es siempre final y exclusivamente de Dios. Dikaiosine y pistis. Pistis es la palabra griega fe. Atraídos a esta justicia por la fe, este es el lado individual, aunque no es individualista, pues los individuos se vuelven miembros del cuerpo y todo depende del acto divino y objetivo. Así los creyentes son justificados cuando son lavados y reciben el Espíritu, 1 Corintios 6:11, pero no mágicamente, 1 Corintios 1:17. Porque dikaiosine precede al sacramento, Romanos 4:11. El perdón de Dios, dikaiosine, emite un llamado autoritativo que no hace que el acto divino dependa de la respuesta humana, pero que significa que la objetividad divina de la salvación es la de una relación salvadora, de modo que por la fe se usa adverbialmente para definirla. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías para que todos los que crean en él, porque no hay diferencia entre griego, judío. Esta fe, por supuesto, no debe aislarse como una fuerza psicológica, una virtud o una obra meritoria. Está relacionado con su objeto y es un don de gracia divina, de modo que la logesastai considerar implica todo el mérito. Y dikaiosine como objeto de esperanza. La salvación presente también implica salvación futura. La justificación ya está aquí, declarada en la historia y captada en la fe como una realidad presente. Sin embargo, su promesa trasciende el tiempo, de modo que aquí y ahora tienen un carácter provisional. La fe entonces se implica una esperanza que espera con confianza la sentencia final, pero también impulsa una acción decidida. Dikaiosine es un objeto de esperanza. En Gálatas 5:5,
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, esperanza de la justicia. Y el verbo dikaio a menudo está en tiempo futuro. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:20 y Romanos 5:19 os lleva una referencia al juicio final. Aquí es algo interesante, que ahora Pistis lo lleva a que la justificación, aunque somos justificados y presentados ante el Padre como justos, no se ha llevado a cabo. La justificación va a ser en la venida del Mesías. Si tú mueres, tienes la esperanza de que tendrás resurrección y verás vida eterna. Si no has muerto, tienes la promesa de que eres sellado, pero la salvación no es algo que poseemos, es algo a lo que hemos sido acercados. Ahora, Pistis, por la fe, creemos en la dikaios, en la justicia de Dios, que así como levantó al Mesías de entre los muertos, por él seremos justificados, pero es un evento futuro. Eso quiere decir que cuando tú pasas a un altar y haces la oración del pecador, Romanos 10:10, no eres salvo. Estás aceptando un convenio y estás aceptando que Dios levantó de los muertos a Yeshua para que en el futuro cuando sea la sentencia, tú puedas tener un veredicto a tu favor y seas justificado. Pero salvación no es algo en la que podamos alardear ahora nosotros de decir yo soy salvo, porque es un evento futuro. Es lo que estamos leyendo aquí. Nos lleva a una referencia al juicio final, algo que no ha ocurrido todavía. Para Pablo, un juicio final por las obras no contradice la justificación por la fe. El juicio tiene para él una profundidad radical como trasfondo esencial de la justificación. De este modo, puede preservar una tensión entre una confianza sólida y una seguridad falsa. La justificación nos enfrenta a la plena seriedad de Dios, tal como se expresa en la cruz. Las normas absolutas atestiguadas por el juicio final dan validez a la cruz y nos impulsan a la obediencia, ofreciendo así plena protección contra cualquier perversión antinómica, antitorá. La justificación y el neuma están estrechamente vinculados. 1 Corintios 6:10, Romanos 10, Gálatas 5:5, también Gálatas 3:2. Y la fe justificadora también está estrechamente relacionada con la unión con el Mesías, donde en la virtud de la obra vicaria del Mesías somos la justicia de Dios en él. La justificación, sin embargo, nos protege contra cualquier idea de unión mística con Dios. Las expresiones son figurativas, al igual que las frases legales. La vinculación de la fraseología jurídica y mística nos muestra que solo la neumatología puede realizar la obra de la justificación. Dikaiosine como poder de la nueva vida. La acción justificadora de Dios no es quietista, conduce al gobierno de la gracia, que es el gobierno de la justicia. Los creyentes son atraídos al movimiento del justo gobierno de Dios. Este es un movimiento hacia la vida eterna, de modo que dikaiosine y la vida están entrelazadas. A través del Espíritu, nuestro espíritu está vivo a causa de la justicia. Para Pablo, el proceso de salvación no es cerrado. Hay una obediencia que conduce a la justicia. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? La justicia perdonadora que se nos da nos compromete a la justicia como poder vivo que rompe la esclavitud del pecado. Por lo tanto, si bien la justicia no es un estado o una cualidad, se convierte en una acción correcta. El fruto de justicia en Filipenses 1:11, la justicia como sustancia del fruto de la luz, Efesios 5:9, la coraza de justicia en Efesios 6:14, el entrenamiento en justicia, 2 de Timoteo 3:16, y la corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8. La justificación significa sujeción al poder vivo de la justicia divina creativa. Y termino en esta parte.
La relación de Caiocine con Arete en los escritos paulinos. El concepto helenístico de virtud no aparece en el Nuevo Testamento, pero con el énfasis en el ethos en contraposición a la noxis, las cartas pastorales resaltan el elemento de la verdad en él cuando enumeran dicaiocine en ejercicios como la fe, el amor, la paciencia, como por ejemplo primera de Timoteo 6:16, segunda de Timoteo 2:22. La fe y el amor, sin embargo, demuestran la diferencia en el contenido. Hoy leímos bastante, pero nos dimos cuenta de que la Torá no exime, o más bien la justificación de Dios no exime la observancia de la Torá. La observancia de la Torá no producía la justificación de Dios. Su justicia se reveló cuando Él envió al Mesías y lo levantó de entre los muertos para que a través de Él nosotros fuéramos justificados. Pero una vez que somos justificados y que va a ser un evento futuro, o sea, la justicia en el juicio final, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestras obras de justicia. Porque en el futuro, cuando Él venga y se siente y que seamos justificados, Él tomará a los borreguitos y a los cabritos y le dirá a los cabritos: por cuanto no hiciste obras correctas, morales, apartados de mí. Interesante, cuando vemos esto, podemos entender y podemos ver que la justicia de Dios tiene que ver con la muerte, pero la justificación tiene que ver con las obras, el accionar del ser humano en cuanto a la Torá, el carácter, la conducta moral. Vemos en un Simeón en el templo, en un Abel, en un Lot, en un Abraham, que eran hombres que tenían el carácter moral, pero no tenían la justificación de Dios porque murieron creyendo en el Mesías. Cuando ellos sean levantados de entre los muertos y sean justificados por la fe que tuvieron en el Mesías que Dios enviaría, serán justificados. Tú y yo ahora tenemos la fe en el Mesías. Nos hace falta la conducta y el carácter moral que Dios ha establecido en sus pautas, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, para entonces tener un carácter justo, moral, y poder en aquel día mostrar nuestras obras de justicia, y entonces ser justificados también por la fe en Él. Por eso Apocalipsis 14 dice: esta es la fe de los que creen en el Mesías y guardan los mandamientos, porque no ha cambiado. Espero que haya sido bendición. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Creo que vamos a hablar una clase más, terminamos con esto y ya cerramos el tema, porque ya 4 partes van a ser demasiado en cuanto a la justificación, pero se han complementado bastante, y yo creo que la próxima vez que veamos este término de justicia, justificación en las cartas, en los escritos del primer siglo, vamos a entender mejor. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.